que luchan por sus derechos ancestrales, pero para muchos son una violenta organización criminal. No reconocen al Estado argentino y se convirtieron en el principal problema del gobierno. Este miércoles en A Dos Voces, Mapuche, la trama secreta. A Dos Voces por TN. Es la principal figura del gobierno, es Marcos Peña, jefe de gabinete. Hoy en A Dos Voces con temas muy importantes, Edgardo. Sí, Marcelo, bueno, a propósito de la RAM, ¿no? Están preocupados, piensan que es un sector, la rama, digamos, más intransigente, la RAM violento, que están sembrando la violencia en la Argentina. Buenas noches. Buenas noches, perdón, no lo sé. Marcelo me dio así de todo. Vamos con los tapones de punta. Buenas noches, Marcos Peña. La verdad, estamos ocupados del tema como todos los temas. La verdad que no... La tarea de gobernar implica ocuparse de estos temas. Está claro que el fenómeno del RAM y de esta minoría de situación que se da en algunos lugares de Chubut, Río Negro y Neuquén no representa lo que ocurre con las comunidades originarias en nuestro país, que en su inmensa mayoría promueven el diálogo, trabajan en coordinación, obviamente con una enorme lista de reclamos pendientes hace mucho tiempo. Estamos trabajando muy activamente para ir avanzando, sobre todo en el tema de reglamento de tierras. Hace poquito se postergó la ley que justamente impide desalojos, hasta tanto se resuelva eso. Y este grupo, no hay duda, que es un grupo que se caracteriza por la violencia, se caracteriza por no buscar ningún tipo de vínculo institucional, de diálogo, ni mucho menos la paz, sino alterar el orden público de las maneras que lo han venido haciendo, tanto acá en el sur de Argentina como también lo que vemos en Chile, que es mucho más grande como fenómeno. Marco, o sea que usted, digamos, porque hay como dos versiones, una que es un grupo de soñadores que busca una reivindicación histórica y otro que es un grupo insurreccional. ¿Usted abona esta teoría? Nosotros creemos que no hay duda que es un grupo violento y no creemos que ningún reclamo se solucione mediante la violencia política. Ninguno. Por más legítimo que sea. Vivimos en democracia, vivimos en un Estado de Derecho, vivimos en una república y la vía para resolver los reclamos es a través del diálogo, como así lo entienden la inmensa mayoría de los mapuches y de las comunidades originarias. De vuelta, hay muchos temas que resolver, estamos avanzando en completar el relevamiento de tierras y toda la situación conflictiva que se viene arrastrando hace tiempo, en políticas de integración, entendiendo que hay que trabajar centralmente con los gobernadores, pues estos son temas centralmente del territorio de cada provincia, pero la violencia nunca es el camino, no creemos bajo ningún punto de vista y rechazamos profundamente esta idea de que un soñador e idealista ejerce la violencia. El que ejerce la violencia es un violento, es algo que va por fuera de la democracia y va por fuera de lo que corresponde. ¿Y qué busca entonces para el gobierno? Bueno, ¿qué información tiene el gobierno? Lo que vemos y se ha escuchado a Jonas Wallace en su entrevista con La Nata y con otros lugares, ellos consideran que el Estado argentino no es legítimo y consideran una reivindicación histórica que quieren resolverla por el método que lo están planteando. Y por eso esto es una situación de carácter judicial también, ¿no? Y que es la justicia la que tiene que poder arbitrar los medios para que se aplique la ley en la Argentina. La integralidad del territorio argentino se tiene que preservar y obviamente todos los canales de diálogo están abiertos. Pero doy un ejemplo para graficar esto, cuando el error que a veces se puede generar al hablar de los mapuches en lo que está pasando. No hay ningún reclamo de tierras por este parque nacional que está ocupado. No hay ninguno. En el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, hay muchos pedidos de tierras que están hechos por comunidades reconocidas que dicen esta tierra es una tierra ancestral nuestra, etc. En este caso no lo hay. Claramente lo que buscan es o una provocación o una búsqueda de confrontación. ¿Y el gobierno está dispuesto a estos violentos a enfrentarlos? Lo estamos haciendo a través del ejercicio de la ley, a través del trabajo con la justicia, que es el responsable primario de aplicar la fuerza pública en este caso, y se trabaja de forma coordinada. No siempre se logra el mejor de los resultados, pero estamos abocados a trabajar en ese sentido, al igual que en políticas de prevención, en políticas de trabajo, para evitar que estos fenómenos violentos sean tolerados por el sistema político. Creemos que es muy grave cuando hay silencio de la dirigencia política respecto a la violencia política, sea de quien sea con el objetivo que sea. Pero, digamos, lamentablemente en el último episodio murió un joven.
con una bala que es de la prefectura, digamos, por lo menos la característica de la prefectura. O sea, la culpan precisamente a la prefectura, es una fuerza nacional. Yo creo que hay que ser precisos también en esta discusión. Primero que obviamente lamentamos la muerte como lamentamos cualquier muerte. Al rechazar la violencia estamos claros en que hay que preservar la vida y la paz como principal elemento. Ahora, esto ocurrió, un enfrentamiento en el marco de un operativo judicial donde la fuerza pública fue a aplicar una norma y una orden de un juez y que al volver de ese enfrentamiento entregó las armas, actuó acorde a derecho. Obviamente son los primeros que van a ser investigados. Ahora, de vuelta, como dijimos en el caso Maldonado, no hay que hablar de la fuerza, no hay que hablar de la prefectura, hay que hablar de prefectos que son altamente calificados, son el grupo Albatros, los 4 prefectos que estaban allí, y también, y esto es lo que hemos planteado estos días, dar el beneficio de la duda. Ellos han planteado su versión de lo que fue un enfrentamiento, y el juez tendrá en sus manos los elementos de acuerdo a este informe, ¿actuaron con bala? Porque ellos han aclarado que no actuaron, no tenían armas de fuego. Bueno, la prefectura dice que sí, digamos, y ahora obviamente el juez tendrá que reconstruir la situación y juntar las evidencias. Lamentamos obviamente que no se haya completado el operativo para poder asegurar las pruebas en el lugar. ¿Ustedes consideran que al no asegurarse eso, ahora hay pruebas que puedan ser borradas? Evidentemente, sí, evidentemente, porque hubo una tolerancia y entendemos que es complejo la resolución del tema en un sistema donde todos quisiéramos resolver estos temas por el diálogo. Ahora, cuando apedrean al juez, a la fiscal, cuando se acercan, evidentemente la concepción de diálogo no la tienen presente. Entonces, es un error a nuestro entender también caracterizar situaciones de violencia y sin ningún reclamo social, sin ninguna búsqueda de un diálogo genuino como una problemática solamente social. Tiene que ver también con una problemática que tiene que ver con lo penal, con lo delictivo. Ahora, cuando se informa que la justicia o algún gobierno provincial o nacional negocian con estos sectores, ¿ustedes con quién están dispuestos a negociar? ¿Con los violentos también o no? ¿Los violentos están aparte y se negocia con los pacíficos, digamos, en esto? No creo que se trate de negociaciones. Nosotros nos pidieron que participe una persona de nuestro gobierno en una iniciativa liderada por algunos sectores sociales y la iglesia allí, y participó la directora del Instituto Indígena y fue a decir, bueno, váyanse de este lugar, cesen la ocupación, ajustense a derecho, y a partir de allí hay miles de canales institucionales para dialogar como todo el resto, la inmensa mayoría, de vuelta, el 99% de las comunidades indígenas de nuestro país que buscan ese camino. Entonces no es una negociación, no vamos a aceptar, y esto ya lo hemos planteado, otra vez lo que pasó en la situación del caso Maldonado, de aceptar de que las fuerzas de seguridad sean palpados de armas por estas personas que están encapuchadas y que de vuelta están tomando un parque nacional. Esto también es un tema muy importante, no tiene que ver ya con ninguna cuestión que tenga que ver con una reivindicación, sino la preservación de un bien que es de todos. Ahora, Marcos, el gobierno, digamos, con respecto a este episodio de la prefectura y esta persona muerta, tiene la misma posición que tuvo con Santiago Maldonado, respaldada a la fuerza. Otros miembros de Cambiemos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, cuando hay un hecho dudoso, lo primero que hacen es separar a los miembros de esa fuerza de seguridad hasta que se aclare. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué este respaldo a ultranza de...? No es un respaldo a ultranza. Nosotros lo que planteamos es que, de vuelta, en el marco de un operativo judicial que ocurre en estas situaciones de enfrentamiento, no es lo mismo que lo que puedan ser otras denuncias que ha habido y que hay todavía de fuerzas policiales, sea provinciales o nacionales, respecto a abuso de autoridad o gatillo fácil, otra cuestión. Acá hay una situación de un operativo que tiene que ver con lo judicial. Lo otro que decimos es, no está bien que a priori se iguale al que está cometiendo un delito, que está actuando fuera de la ley, con aquel que está ejerciendo el poder público en nombre del Estado y que tiene obviamente una enorme responsabilidad por ser una persona de la fuerza pública, y que somos los primeros en decir que si alguien de las fuerzas hace algo mal, seremos los primeros en denunciarlo y apartarlo. Ahora, no por eso tenemos que seguir estigmatizando a las fuerzas de seguridad pensando que de por sí lo que hicieron seguramente estuvo mal. Tenemos que poder analizar, y el caso Maldonado se demostró. Hubo muchas personas que dieron testimonio que se demostró que con el tiempo que no eran ciertos. Ahora, si eso fue producto de mala información o de una mala intención, lo tendrá que demostrar también la justicia. Pero creo que hemos aprendido de algo en ese sentido, porque efectivamente con el tiempo, si se investiga libremente, se llega a tener más elementos de verdad.
En el caso de Maldonado, usted se acuerda, en un momento determinado se corrió a la Gendarmería y actuaron otras fuerzas de seguridad. En este tema puntual, cuando haya tomas de edificios, de terrenos nacionales, ¿qué fuerza va a intervenir? ¿O la que corresponda? Depende del caso y eso se ve con la justicia, ¿no? Tiene que ver con, de vuelta, decisiones que tienen que ver con los jueces y las fiscales de cómo aplican la fuerza pública en un determinado conflicto. Marcos, ¿qué pasó? ¿Cuál es la información que tienen ustedes? ¿Qué pasó en el Ara San Juan? ¿Cuál es la información oficial que está suministrando la Armada que maneja el gobierno? La información oficial es la que el capitán Balbi ha ido comunicando públicamente. Todo lo que hemos recogido de información se ha comunicado públicamente. Y hoy por hoy nuestra principal prioridad tiene que ver con este operativo inédito en nuestra historia internacional de una enorme cooperación de búsqueda del submarino. Y como hemos planteado en muchos otros temas, primero que estaremos abiertos a todas las investigaciones internas de la Armada, de la justicia, de la política, de todo aquel que quiera saber, porque queremos ir a fondo a la cuestión. Ahora, no queremos arrancar desde el lugar de vuelta de presuponer lo peor, sino poder entender qué es lo que pasó con apertura en ese sentido y entendiendo el enorme respeto por el capitán y los 44 tripulantes del Ara San Juan, que eran personas altamente calificadas y que estaban en una misión militar con un equipamiento que la información que tenemos al momento de que era un equipamiento que estaba en condiciones. Peña, parece una pregunta genérica, muy amplia, pero es la que nos hacen a nosotros todos los días, ¿no? En el hábitat donde estamos. ¿Por qué no los encuentran? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué explicación le dan a ustedes los que están en los operativos? Bueno, o sea, hay muchas informaciones. En primer lugar, estamos hablando de un mar muy complejo que ha estado la mayoría de este tiempo en tormenta muy grande o en situación de olas muy grandes. Es un territorio muy grande al mismo tiempo. Y la información se va juntando a medida que se va avanzando, ¿no? En acotar el área de búsqueda, en tratar de poder precisar con más precisión dónde está. Pero es una operación compleja, no es una operación simple, es una operación militar donde de por sí los que no somos militares lo miramos con una cierta búsqueda de aprender y de entender la situación. Lo que sí podemos decir es que hoy estamos trabajando con la coordinación de la Armada, con los elementos tecnológicos más avanzados del mundo, gracias a la cooperación de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Rusia y de muchos otros países que se han ido sumando a esta búsqueda y que creo que es un antes y un después también para la situación de nuestro Atlántico Sur. ¿Hasta cuándo lo van a buscar? Es una decisión de la Armada, la Armada es de vuelta, esto es un operativo militar que tiene que ver con decisiones militares y estamos dándole todo el respaldo a la Armada, justamente este tema de la cooperación internacional tiene que ver con eso, para que se pueda ir a fondo hasta que se encuentre. Ahora, hay algo que yo no entiendo en esto, porque ustedes dicen, y es así, fue un operativo de la Armada, le corresponde a la Armada investigar. Ahora, la Armada, el jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la Nación, digamos, el Ministerio de Defensa tiene el paraguas sobre las Fuerzas Armadas. Por eso, digamos, está también una decisión política sobre la Armada, porque uno lo que escucha es la Armada, pero bueno, está el gobierno sobre la Armada. Sí, no es un ente autártico, digamos, la Armada. No, a ver, por supuesto que hay un control político y un liderazgo del presidente como comandante en fuerza, comandante en jefe de las fuerzas, y así lo ha aplicado en todo este tiempo. No solo en este operativo, sino en la revalorización de lo que es el rol de las Fuerzas Armadas y de la familia militar en general, también muy vapuleado en los últimos años en la Argentina. Ahora, lo que son estrictamente operaciones militares están en manos de los militares, porque son operaciones con un carácter técnico y profesional. No es de la misma manera que el control político sobre las fuerzas es clave, también es importante el conocimiento técnico para hacer ese trabajo, ¿no? Pero después además hay muchos mecanismos de control, con lo cual todos los mecanismos de control, desde la justicia, como decía antes, el Parlamento, la propia Armada con su mecanismo de investigación, el sumario del Ministerio de Defensa, ayudarán a echar luz sobre qué es lo que ha pasado. El sábado, Elisa Carrión, una persona muy importante del gobierno, estuvo en el programa de Mirta Legrand y dio una versión de los hechos y que lo involucró a usted también. Queríamos escucharlo y bueno, queríamos saber su opinión. Vamos a escuchar a Elisa Carrión. Entonces lo llamo al jefe de gabinete y le digo, Marcos, yo quiero toda la verdad. Y dice, mira, la verdad es que estaba autorizado a salir, es decir, que tenía una autorización técnica para decir que estaba en condiciones de salir, que hubo una comunicación sobre las baterías, que esa comunicación sobre las baterías, quien la recibió no se la comunicó a nadie más
En realidad es el momento en que se entera el gobierno y también se entera el jefe de la Armada. Estoy diciendo lo que me dijo Marcos Peña. Bueno, el gobierno después puedo cambiar. Sí. Marcos Peña fue. Entonces, lo que le dijo, yo le dije, pero quiero toda la verdad. Entonces me dice, le digo, ¿cuándo se enteran ustedes de esto? Con la comunicación del embajador que nosotros le pedimos, primero es verbal, de este organismo nuclear. El embajador de Austria. Lo que no puede decir el Estado, yo lo puedo decir, Sí. porque yo soy representante del pueblo de la nación, no puedo, el Estado. Yo quiero que la nación entienda algo. Hay algo que ni el ministro ni el presidente pueden decir, que es que el acontecimiento es irreversible, porque todavía no se llegó a encontrar. Gracias, Lilito. ¿Está? Eso es lo que quería que están digas. todos seguramente fallecidos. ¿Esa es la información que tienen ustedes? Y las que hemos comunicado públicamente. O sea, en eso fue fácil. Cuando llamó Lilita, me dice, decime la verdad. Le digo, la verdad es lo que hemos comunicado, ¿no? En esto hemos sido muy cuidadosos desde el primer momento en la transparencia del manejo de esta situación, como de todas las situaciones. La realidad es que se ha ido reconstruyendo, como ocurre muchas veces, la información. Y de vuelta la cooperación internacional ayudó también este organismo vinculado a la actividad nuclear, de poder dar la precisión sobre la explosión y sobre el ruido que ayuda a detectar la zona y también entender qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero Elisa Carrió dijo que están muertos. Digamos, No, bueno. y dio idea de que de esa comunicación también vino de la Casa Rosada, ¿no? Pero Porque- no. Ella lo que plantea es que eso no lo podemos decir. No lo podemos decir porque eso lo tiene que definir la Armada, en todo caso. La Armada tiene que dar la información sobre este operativo militar, insisto. Nosotros no tenemos un elemento hoy que permita confirmar eso. No, tampoco tenemos elementos para poder confirmar lo contrario. Obviamente entendemos que con el correr del tiempo y la información se hace cada vez más complejo que haya otro desenlace. Pero por respeto a los procedimientos en la institucionalidad, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en la información que damos. Peña, en el gobierno considera que hubo corrupción en la compra de los suministros del San Juan o de otros suministros para las Fuerzas Armadas. No lo sabemos todavía. De vuelta, eso tiene que poder definir la justicia y con las distintas investigaciones que puede haber. Está claro que en general hubo una muy mala política hacia el equipamiento y la transparencia en general hacia las Fuerzas Armadas, como en casi todas las áreas del Estado. En el informe del Estado del Estado, nosotros cuando llegamos planteamos un capítulo muy negativo sobre la situación de cómo nos habían dejado las Fuerzas Armadas y que creo que a diferencia por ahí de otros temas, este es un tema que no está bien resuelto desde el 83 para acá, ¿no? La mirada estratégica, para qué queremos las Fuerzas Armadas, cuál es el rol que tienen que tener, a partir de ahí qué equipamiento necesitan y cómo trabajar. Ahora, quiero destacar también, porque si no a veces se genera una sensación que de vuelta por ahí es todo blanco o negro. Hace ya varios días que está activa la flota de la Armada, trabajando muy bien y trabajando, patrullando los mares junto a otras marinas y se está logrando porque hay muy buen personal, porque hay personal capacitado, porque hay equipamiento para hacerlo. Si es lo que alcanza y no, muchas veces nos falta muchísimo, tenemos un país muy grande y la desinversión ha sido muy importante. Pero hay fuerzas desarmadas. Hay fuerzas subarmadas definitivamente, pero también ha habido un proceso estos 2 años muy fuerte de reinversión en equipamiento, de mejora en materia de la política salarial y de reconocimiento simbólico y de trabajo con las Fuerzas Armadas. Eso revierte la tendencia. Todavía es mucho lo que hace falta y por eso también pasado el verano vamos a presentar un plan para los próximos años que queremos consensuar también con las fuerzas políticas y que sea una política de Estado sobre cuáles son las prioridades y a partir de allí cuáles son las necesidades de las Fuerzas Armadas. ¿Va a haber una reforma militar de las Fuerzas Armadas Bueno, total? un planteo estratégico sobre hacia dónde queremos ir. Algunas cosas requerirán reforma, otras no, pero sobre todo lo que más falta en esta línea de los consensos básicos que ha planteado nuestro presidente tiene que ver con tener una agenda clara de qué queremos hacer de acá hacia adelante, de dónde arrancamos, cuáles son los recursos, cuál es el cronograma, el plan de trabajo, bajar a la realidad y salir de los simbolismos que en realidad escondieron muchas veces ineficiencia, corrupción o desidia. Marcos Peña, ¿está en el freezer la molestia, el enojo del gobierno con la Armada porque les ocultaron cosas hasta después que aparezca el San Juan?
La verdad que yo nunca registré durante estos 15, 20 días una molestia con la Armada. La verdad Bueno, que... pero le ocultaban información. No, la Bueno, verdad que no. Y Al le digo día que de hoy- el gobierno extraoficialmente comunicó durante la semana pasada, sobre todo. No, el gobierno comunica oficialmente, Marcelo, no comunica Bueno. extraoficialmente. No, pero es un dato, porque No, por hemos eso sido le un gobierno preguntamos- muy transparente que habla permanentemente con la prensa. Y hemos sido muy claros cuando decimos algo es lo que pensamos. Que puede haber alguna persona que deslice, etcétera, eso no es el gobierno. Eso es alguna fuente que pueda decir. Ahora, nosotros Se instaló de que somos ustedes muy estaban lo que decía respetuosos. Edgardo, ¿no? También, pero somos muy respetuosos y lo hemos dicho públicamente de la Armada como institución, de su conducción. No tenemos elementos para plantear que haya habido ocultamiento de información. Uno puede discutir sobre si los protocolos son los ideales, si no debería haber otros mecanismos de comunicación. Es posible, pero no tenemos esos elementos. Si hubiera esos elementos el día de mañana, tenemos que ver quiénes lo hicieron en todo caso y de vuelta no hablar de la institución. La institución es mucho más grande y compleja que cualquiera de las personas, al igual que lo es el Estado que nosotros estamos gobernando en este momento. Igual le quiero decir una cosa porque yo estuve detrás del tema. Yo igual me mantengo en lo que dije. Si para mí el gobierno se entera por una garganta profunda de inteligencia de lo que estaba pasando con el San Juan, les comunican tarde, primero le dicen que hubo un problema de comunicación, no le cuentan lo de las baterías, lo de la explosión, después una agencia internacional le hace llegar al presidente Macri información sobre lo que había ocurrido antes de la reunión del martes. No, pero no es cierto, donde perdón, hubo Edgardo. cortocircuito, digamos, yo Nosotros el jueves a la noche, a última hora, que es el tiempo estipulado en el protocolo, recibimos la comunicación de parte del ministro de Defensa, que estaba viajando en ese momento de Canadá. El viernes a la mañana lo terminamos de resolver. Está bien, pero él Y no desde se el entera primer- por la Armada, oficialmente, él se entera por otro canal. No, a ver, insisto, la información oficial es de la Armada, independientemente de cualquier otro dato que haya habido antes. El otro dato que puede haber habido antes, en nuestra información al momento, tiene que ver con una información que se puede haber salido, pero que no era producto de que había un ocultamiento, sino un protocolo que requiere tanto tiempo antes de comunicar. De vuelta, puede estar bien o está mal, pero después, cuando Sí, habría se que revisar el protocolo. Bueno, obviamente, puede ser, pero no hay la diferencia de la mala fe o la intención de ocultamiento, etcétera. Nosotros hoy no la registramos. Y esto creo que es muy importante porque, de vuelta, la familia marina en particular y la familia militar en general está viviendo un momento muy duro, Sí, muy claro. duro. Muy duro y ha sido muy vapuleada y muy castigada por nuestra sociedad en el último tiempo. Y nosotros estamos junto a la familia marina, junto a la familia militar, en concebirlo, pensar lo mejor de todos ellos. Hemos trabajado en estos 2 años muy bien con ellos y no queremos sumar a la dolorosa situación que estamos viviendo y que están viviendo las intrigas políticas que generan más problemas. Tenemos que poder serenar, poder abrazar en este momento también el dolor de esa familia marina y a partir de allí trabajar juntos en lograr saber la verdad y ver cómo evitar que situaciones así ocurran. Hoy la jueza pidió el levantamiento del secreto militar. ¿El gobierno lo va a acompañar la decisión de la jueza? ¿Van a levantar el secreto militar para avanzar en la Sí, investigación? por supuesto. O sea, todo lo que sirva para avanzar en la investigación, nosotros creemos que tiene que ser absoluta transparencia. O sea, se levanta el secreto militar en este caso. Sí. Después se tiene que ver el procedimiento puntual entre los abogados para ver la situación, pero en general como concepto nosotros queremos transparencia total y no solo sobre lo actuado el gobierno anterior, sobre lo que hemos actuado en estos 2 años como gobierno también. No puede haber algo que sea mínimamente sospechado de ocultamiento o demás. Ahora, de la misma manera planteo, pensemos también, como lo han planteado con mucho coraje también varios familiares de los oficiales y demás, no pensemos necesariamente que estamos ante una situación equivalente a otras tragedias producto de la desidia de corrupción. Si se comprueba eso, seremos lo duros que hay que ser. Ahora, pero también puede haber pasado que esto sea parte de lo que puede ocurrir en un operativo militar de esta característica. Peña, una cosita sí. técnica sobre la pregunta que le hiciste, es importante lo que él te dijo del secreto militar. ¿El encargado de informar a la justicia va a ser el ministro de Defensa o también los jefes de la Armada? Todos tienen que estar a disposición. No hay nadie que esté por encima de la justicia, Aguad sigue. por supuesto. Le queríamos mostrar una foto del día de hoy, de la nueva política. Juraron los nuevos senadores, Carlos Menem, Cristina Kirchner y Rodríguez Saá, 3 expresidentes elegidos por la gente que están en el Senado de la Nación. Está muy bien, la verdad son las instituciones que funcionan, la gente los votó, son senadores legítimos en eso,
Será un placer poder participar de debates con ellos sobre el futuro de la Argentina. Cristina ya empezó a trabajar en contra de la reforma previsional. Ella desde el primer día cree que todo lo que ocurre en esta etapa de cambio en la Argentina está mal y ha sido muy transparente en eso. Y la realidad es que está en su derecho pensarlo así. Así lo planteó en la campaña, así fue también derrotada, pero también representa a muchos bonaerenses. Nosotros vamos a seguir trabajando en construir consensos, sobre todo con muchos actores del peronismo que han tenido una actitud mucho más responsable, mucho más de pensar constructivamente juntos cómo hacemos para que la gente viva mejor, no en la mezquindad del interés político personal. Pero igual le va a seguir dándole oxígeno político a Cristina, porque, digamos, en la última elección le convino confrontar con Cristina. Nosotros no confrontamos con Cristina ni con nadie, confrontamos con los problemas de la gente. Desde hace mucho tiempo que nos critican porque no nos dedicamos a criticar en su momento al kirchnerismo y que éramos una campaña muy light y hablábamos de los temas propositivos. Y después también, como esas cosas decía, se instala esta idea que nosotros la alimentamos. La gente creo que hay que subestimarla menos, ¿no? Y los votos de Cristina tienen que ver pero, con digamos, el la identidad. peronismo dividido al gobierno le conviene. Digamos, Cristina por un lado, el resto por otro. Lo que nos conviene es un sistema democrático fuerte, con capacidad de alternancia y con el mayor nivel de consensos básicos posibles para construir una agenda de futuro y de política de Estado. Ahora, el resto le corresponde al peronismo resolver cómo resuelve esa discusión que centralmente es de identidad. ¿Cuál es el proyecto político? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son las ideas que quieren representar y que quieren plantearle a la sociedad? Van a salir las reformas. Ahora está el pacto fiscal y la reforma previsional. ¿Qué le dice? Yo le iba a preguntar qué le dice usted a los jubilados, pero en realidad a los jubilados y a los trabajadores activos, ¿qué jubilación se viene en la Argentina? Se viene una jubilación que es una jubilación que va a estar por encima de la inflación, varios puntos por encima de la inflación, con una fórmula que es equivalente a la inmensa mayoría de los países y que además era necesaria transformar porque si no, el producto de la transformación de la reforma tributaria y el pacto fiscal hubiese generado que la fórmula esta de atar a los impuestos hubiera dado negativa el año que viene. Entonces esto era necesario y está bien planteado, preservando y haciendo crecer el valor real de la jubilación. Se mantiene la edad jubilatoria y el que quiere después puede optar por seguir. Se está planteando eso, que también vino de un reclamo de los trabajadores también, ¿no? La posibilidad de que se pueda plantear una solución optativa, una opción optativa. Y después igual todo esto tenemos que discutir, estas son cuestiones muy puntuales que estamos planteando para que durante estos 3 años discutamos en una comisión de reforma previsional cómo pensar una agenda previsional sustentable y acorde al tiempo que vivimos. Y en eso, abiertos al debate general. Le queríamos mostrar otra foto. Dale. A ver, vamos a ver. Julio Devido, Vudú. López, creo que es el otro. Y el tema es si la justicia ahora pisó el acelerador, ¿no? Sí, la verdad a mí no me gustó la foto de lo de Vudú. Me parece que, y lo hemos dicho, tenemos que ser muy cuidadosos, el Poder Judicial tiene que ser muy cuidadoso en particular del respeto a la institucionalidad y al debido proceso y evitar sobreactuaciones. Creo que, sobre todo cuando se trata de personas que nos gustan o no, tendrán que responder a la justicia, pero han ocupado cargos institucionales muy importantes, ¿no? Y esto también es la imagen de la Argentina hacia el exterior. Creo que lo más importante en que todas las causas judiciales, sean de quien sean, se den en tiempo y forma, en transparencia y de forma correcta. Lo que está claro es que muchas de estas causas llevaban muchísimos años paradas inexplicablemente. Que puedan avanzar, enhorabuena, pero sobre todo con un proceso respetuoso, bien hecho, porque la confianza en el sistema judicial es clave para poder fortalecer la República y fortalecer una democracia bueno, pero que funcione bien. Alguien difundió eso, ¿no? O sea, bueno, fue casi online, mientras que pasaba se difundía. Como ¿no? un mensaje al gobierno diciendo, ustedes decían que nosotros somos lentos, acá tienen a Vudú. Bueno, pero la verdad lo único que creo es que los jueces tienen que estar tranquilos que no tienen que pasar mensajes al gobierno. Lo que tienen que hacer es actuar libremente, en forma independiente, y confiamos en que la inmensa mayoría de los jueces también quieren hacer las cosas bien, con lo cual también esto lo miramos para todos los sectores. Vamos a dar el beneficio de la duda y vamos a tratar de sacar lo mejor de todos. ¿Pero van contra los jueces que ustedes consideran que no están cumpliendo las funciones?
Bueno, por supuesto, pero para eso hay mecanismos institucionales, como fue el caso de lo de Freiler, para poder dar esa discusión. Ahora, eso tampoco lo hacemos como se hacía antes, señalando, no señalando, sino llevando los procesos institucionales acordes y dando la discusión, dando un juicio justo, con argumentos, defensa, etcétera, y con una definición. Que como en todo lo que estamos haciendo, no tenemos mayorías nosotros para plantear. Se tiene que plantear un proceso respetuoso de lo institucional. ¿El caso Gil Carbó, a Gil Carbó ya lo considera un tema superado? Sí, bueno, ha renunciado y creo que ahora abre la posibilidad de poder tener un ministerio público independiente, profesional, serio, que esté trabajando alejado de cualquier agenda política. ¿Y quién va a ser el nuevo procurador? No, se definirá después del verano, probablemente. En el verano, alguna Hay propuesta. Un montón de candidatos. Hay muchos candidatos. Muchos Eso es bueno, eso es bueno, porque hay mucha gente muy valiosa para ocupar ese rol. A ver, vamos a ver otra foto. Dale. Ahí estamos. Ya viene, ¿eh? Somos Ya nosotros. viene. Ahí Sí, viene, sí. Mejor no opine. Ahí viene, ya viene la foto. Hablando, un problemita, mientras tanto, hablamos de la reforma, el pacto fiscal y la reforma previsional. ¿Qué pasa con la reforma laboral? ¿Está trabada? Está pendiente de darle tratamiento en el Senado. En principio parecería que se va a empezar a discutir por ahí con la nueva composición. Esperamos que se pueda tratar en extraordinarias, porque creemos que hay un consenso muy importante, como la CGT lo ratificó ayer. Esto fue fruto de un diálogo muy maduro, muy responsable, de un sindicalismo que sin ceder ninguna de sus principios y sus valores construyó Pero una hoy, agenda de hoy hubo confianza. una marcha sindical muy importante en contra. Hoy una marcha kirchnerista, básicamente, que nos llamó la atención ver a los Bueno, Moyano de vuelta con el Pablo kirchnerismo. Moyano Nos llamó la es atención. una chicana, ¿no? No, chicana no, es un dato, digamos. Fue una marcha eminentemente kirchnerista, organizada por el kirchnerismo y se lo vio a él ahí. Bueno, ellos lo explicarán. Yo tenía entendido que ellos tenían diferencias profundas. Pero en cualquier caso, creo que es Ahí una... está, le estamos mostrando la foto. Sí. Esta era lo que le queríamos mostrar. Pero es una representación hoy minoritaria. La CGT, claramente en su institucionalidad, ha sido abrumadora en su mayoría. Pero en términos... Pichetto les dijo a ustedes que mientras que la CGT no esté todos de acuerdo, no la va a avanzar la ley. La CGT ayer dio un pronunciamiento muy claro en ese sentido. ¿Cómo tomó la declaración de Yankee? Yankee es el titular de la CTA cristinista, que dijo que van a salir a escrachar con nombre, dónde viven y todo a los senadores que aprueben la reforma. El escrache es fascista como concepto, ¿no? Y la verdad que lamento que sigan recurriendo a ese autoritarismo conceptual, porque de vuelta no se construye una democracia sana, una república desde ese lugar, ¿no? Y creo que cualquiera que lo haga, con cualquiera está mal, ¿no? No está bien esa lógica de atacar personalmente de esa forma a aquel que piensa distinto. Y creo que sería muy malo que sea una práctica que se generalice en general, ¿no? Porque si recurrimos a esas metodologías en vez de usar las instituciones para ponernos de acuerdo, debatir, a veces ganamos, a veces perdemos, pero discutimos en el marco institucional, entonces terminamos perdiendo todos. ¿Usted piensa que van a tener votos peronistas para esta reforma? Pues ya tiene el apoyo de la CGT. Bueno, ha habido un nivel de avance importante en ese sentido de diálogo con los gobernadores, con la CGT, con muchos senadores. Así que creemos, porque centralmente por un tema, porque es una buena reforma para promover, generar empleo en la Argentina, cuidando y preservando los derechos laborales. La hipocresía de rechazar los debates de cambio en la Argentina, lo que consolida es la desigualdad y la injusticia. Entonces, no es cierto que esa idea de que todo cambio es para peor sea algo que haya mejorado la vida de los trabajadores. Entonces, en eso creo que estamos todos trabajando en un acuerdo que va en esa dirección. Cómo hacer que los argentinos vivan mejor, cómo hacer para salir de la pobreza, cómo hacer para que los millones de trabajadores que trabajan en la informalidad puedan tener los mismos derechos que están en la formalidad, cómo hacer para que todos los que hoy necesitan mejor educación y capacitación puedan acceder a ella y así tener no solo conseguir trabajo. Mira, hoy hablaba con un inversor que estaba viniendo para el tema de emprendedorismo, que es un tema que estamos trabajando mucho. Decía, nuestro esquema de formación allá en California, en Silicon Valley, lo estamos focalizando no en formar a alguien para ver qué trabajo consigue, sino formar gente para ayudar a ver cuántos trabajos genera, cómo generamos esa cultura emprendedora, cómo la respaldamos, cómo nos ponemos todos a generar condiciones pero para acá, esa digamos, generación un poco el planteo de los que critican es decir, no, esto es para abaratar los despidos.
O sea, es un poco el planteo de los que critican esta reforma. Creo que o es sea, un el error. temor es que esto genere despido, Mirá, no empleo. Te doy un ejemplo. Primero, creo que eso es falso, claramente falso. Segundo, cuando vemos lo que pasó con el acuerdo sectorial de Vaca Muerta, por ejemplo, ¿no? Y el otro día el senador Pereira lo decía, es un senador de la oposición, no es un oficialista. Decía, gracias a ese acuerdo ya se han generado miles de puestos de trabajo y estimamos decenas de miles de puestos de trabajo en Vaca Muerta. Entonces, obviamente, al principio algunos podían tener temor, decir, no, pero después nos dicen las inversiones. Bueno, las inversiones llegaron. Lo mismo pasó en el sector autoparte, pasó en el sector automotriz, va pasando en sector por sector. Lo que pasa es que una cosa es hacer por sectores, que es lo que dijo Macri en su momento, y otra cosa es legislar para todo el país. Pero es que la Porque legislación... usted cuando legisla mete a todos en el paquete. Por sectores es distinto. Sí, pero la legislación, ¿qué tiene que ver? Con centralmente reducir la litigiosidad, que lo que ha ayudado es a alimentar la mafia del juicio laboral, ¿no? A mejorar la situación de los trabajadores. Y así fue la ley de RT y otros elementos que pueden ayudar a promover la confianza y la generación de más empleo. La idea de la capacitación, la idea del blanqueo laboral para incorporar trabajadores que están hoy fuera del mercado laboral formal y que no tienen ningún beneficio de indemnización, ni de obra social, ni de jubilación. Entonces, de vuelta, la hipocresía del debate pasa por no reconocer de dónde estamos arrancando. A esto se le agrega que estamos en un contexto de transformación profunda. Ayer lo charlábamos en la UIA, que fue toda la conferencia sobre eso, de esta revolución industrial 4.0, de la transformación del empleo, la robótica, la inteligencia artificial. Estamos viviendo un momento de cambio muy profundo en el mundo. Netanyahu, el primer ministro de Israel, nos decía, el país que hoy no se transforma, el país que no cambia, se queda atrás. No es que es una opción. Entonces nosotros tenemos el doble desafío. El desafío de ponernos al día con un país más institucional, con mayor igualdad de oportunidades y al mismo tiempo prepararnos para esta gran transformación. Y hablando de la industria, el que apuesta al dólar pierde, ¿no? Ahora, pues está planchadísimo. No, digo porque, digamos, hay un déficit en la balanza comercial de $35.000 millones en la industria. Marcelo, lo que dije ayer. Hace un año fue el Día de la Industria, era un año complicado el año pasado para la industria. Muchos agoreros decían que queremos destruir la industria nacional y muchos de la conducción de la UIA, junto a nosotros, dijeron el año que viene vamos a estar mejor. Y hoy estamos mejor, estamos creciendo en casi todos los sectores industriales. Y lo que dijimos es, ¿sabes lo que va a pasar de acá a 4 o 5 años? Vamos a trabajar para lograr que muchas pymes y empresas medianas y grandes industriales argentinas estén conquistando nuevos mercados, están invirtiendo en otros países, se conviertan en multinacionales. Tenemos un enorme tejido industrial con altísima capacitación para pensar en grande. Y esa es la agenda que queremos construir, salir de la actitud defensiva de colgarnos del travesaño, ir juntos al mundo, y lo vamos a lograr, estamos seguros de eso. Entonces, la coyuntura hay que mirarla en función de esa perspectiva. La Argentina se va a integrar al mundo, se va a integrar positivamente al mundo, y eso va a ser muy favorable para la industria, para el comercio, para el turismo, para el agro, para todos los sectores. Marcos, gracias. Gracias. Ahora Muchas gracias. Lo despedimos bien, porque nos saludamos al comienzo. Bueno, ahora sí. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. A ver, sabemos que el editorial acá no lo hace ni Edgardo ni lo hago yo. Exacto. Tino y Gargamusa, en A Dos Voces. Che, Tino, ¿viste que los políticos ahora son superhéroes? ¿En serio? ¿Cómo sabes? Macri de a poco va teniendo un poder que no tenía. ¿Tirar rayos? No, el poder legislativo. Vamos a verlos. Y dale. ¿Qué? ¿Los políticos como superhéroes? ¿Tienen también un cuartel donde se reúnen todos? Todos menos Cristina, que apenas leyó Justicia, dejó un papel escrito y se fue. Mirá, ahí está Wonder Woman. No, es Wander Brele. El lazo de la verdad se lo aplica a sí mismo. Mira, Tino, Alicia Kirchner es Flash. ¿Ah, sí? Sí, se fue a Europa y va de ciudad en ciudad moviendo la guita de los K a velocidad supersónica. Mirá, Delia es Wolverine. No se corta las uñas hace 10 meses. Mirá, Tino, ahí van las chicas superdenunciantes. Tino, Máximo y Flor son los gemelos fantásticos. Viven acorde a sus deseos. Poderes de los gemelos fantásticos, actívense. Una Play de última generación. ¡Y la cámara filmadora más cara del mundo para filmar boludeces! Mira,
mirá, Teno, Víctor Hugo es el zorro. Mantiene viva la leyenda del kirchnerismo exitoso a capa y espada. Y mirá, Milagro Sala es Patoruzú. ¿Porque protege a los necesitados? No, porque es millonario y anda en ojotas. Volvemos con Bonelli y Alfano. Dale. Es mejor editorial No, que seguro, lo hagamos. ya con es ellos mucho más divertido. es mucho ¿no? más divertido. Ahora vamos a meter en el tema RAM, pero antes queremos, Peña, Marcos Peña, jefe de gabinete, el hombre más importante del gobierno después de Mauricio Macri, lo acaba de anunciar a dos voces. Se levanta el secreto militar para profundizar la investigación de lo que pasó en el ARA San Juan, el secreto militar de la Armada y todos los que dijo sean necesarios. Un anuncio muy importante que va a tener mucha repercusión, ¿no? Exactamente, porque lo que dijo en A Dos Voces esta noche Marcos Peña es que van a declarar el ministro de Defensa, Aguad, y la cúpula militar, y como vos dijiste, la cúpula militar, la cúpula de la Armada, y como vos dijiste, Marcelo, todo aquel que tenga algo que aportar sobre el San Juan. Así que ya no hay secreto militar para este tema. Un anuncio importante. Esta noche en A Dos Voces ya está teniendo mucha repercusión en las redes sociales. Ahora nos metemos en el tema RAM, ¿no? ¿Qué hay detrás de RAM? ¿Qué hay detrás de los... ¿Es una reivindicación justa, ancestral, o son grupos insurreccionales? Sí, y una grieta que hay entre ellos mismos, ¿no? También, porque están los violentos por un lado y aquellos que dicen nosotros no nos confundan. El informe de A Dos Voces. La desaparición de Santiago Maldonado fue la primera alarma. Un grupo de mapuches cortaba una ruta. En medio, un operativo de la Gendarmería. Este joven artesano se ahogaba en circunstancias que hoy sigue investigando la justicia. Fueron 78 días de búsqueda que pusieron al descubierto la problemática de los mapuches y de una facción denominada RAM, Resistencia Ancestral Mapuche. El RAM, con actos violentos, reclaman tierras que alegan son ancestrales. Nosotros no creemos en ningún Estado. Planteamos la reconstrucción de nuestro mundo y del poder político mapuche dentro de nuestras comunidades como una fuerza política propia, con nuestra propia forma, y también planteamos un horizonte revolucionario para los pueblos oprimidos chileno y argentino pobre. La muerte de otro joven sacudió de nuevo la Patagonia. El joven mapuche Rafael Nahuel muere de un balazo luego de un enfrentamiento con la prefectura. Ocurrió en la toma de un predio de Villa Mascardi, Río Negro. Así puso de nuevo en el ojo de la tormenta al grupo radical Resistencia Ancestral Mapuche y al accionar de las fuerzas de seguridad. Estamos en una situación frente a grupos violentos que no reconocen a la Argentina, que no aceptan el Estado, la Constitución, los símbolos, se consideran como un poder fáctico que puede resolver con una ley distinta a la ley de todos los argentinos. La segunda alarma que se le enciende al gobierno desnuda que lejos de estar solucionado el conflicto con los mapuches y con el RAM, está más tenso que nunca. Pero, ¿qué es el RAM? La RAM nació en el 2013 como un grupo paramilitar que reclamaba tierras, según ellos, ancestrales. Su líder, Facundo Jones Wala, hoy está preso en Esquel. Está acusado de incendiar en el 2013 una estancia en Valdivia, Chile. El RAN es una organización hermana de otra organización chilena anterior a ella, que es el CAM, que procura por medio de la violencia y de la lucha armada, en Chile esto es muy claro, en la Argentina a través del RAN recién está comenzando, hacer una reivindicación respecto de la construcción de una nacionalidad mapuche.
En poco más de 4 años, RAM acumula 70 causas penales. Son delitos que van desde la privación ilegítima de la libertad, simulacro de fusilamiento, a incendios en puestos de estancia, plantaciones forestales, refugios en parques nacionales y hasta la destrucción de un emblema patagónico, como es la legendaria trochita. Así, el debate está abierto. ¿La RAM es una organización que reivindica derechos ancestrales de los mapuches o es, como sostiene el gobierno, una organización violenta que desconoce por completo el Estado de Derecho en la Argentina? Bueno, y estamos con Miguel Ángel Toma, con Pino Solanas, vamos a hablar de este tema. Miguel Ángel Toma hizo una investigación también sobre... es así, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Quiénes son la RAM? La RAM es un grupo filoterrorista. Voy a contar una anécdota para sustentar esta afirmación. En el año 2013-2014, el ejército colombiano ataca el campamento de Raúl Reyes, el segundo jefe de las FARC, en un conflicto incluso con Ecuador, porque estaban ocupando parte del territorio ecuatoriano. Bueno, ¿qué se descubre ahí? Entre otras cosas, la computadora de Raúl Reyes, el número 2 de Marulanda, tiro fijo, jefe de las FARC. ¿Quién era su principal interlocutor que surge de la investigación de esa computadora en Chile? Facundo Jones Wallace. ¿Con quién se comunicaba además este señor Raúl Reyes en Argentina? Con Fernando Esteche. ¿Cuál era el tráfico? ¿Qué se decían en esos mails? Básicamente, el aporte financiero a su actividad y la formación militar de los cuadros del RAM. De manera que, podríamos poner muchos ejemplos más, pero esto claramente indica que este grupo no es un grupo que expresa a los mapuches. El grave error acá es juntar la idea de los mapuches con el RAM. Es el peor favor que se le puede hacer a los pueblos originarios, que tienen legítimas reivindicaciones y que hay una ley además que los protege. ¿No hay RAM buenos y RAM malos? No. RAM, como estructura organizacional, es un grupo que con una supuesta ideología anarquista cuestiona el Estado argentino. Quiere construir un Estado dentro del Estado. Niega la ley, niega la Constitución, niega las instituciones. Eso es francamente un acto inaceptable y que además, al utilizar la violencia, salta al nivel de lo que significan las acciones terroristas. Toma, Jones Wallace, ¿ese es el nombre de él? A ver, Facundo Jones Wallace, Wallace, sostienen algunos, es un error de inscripción del apellido original que es Wallace o Wallace en inglés. Jones es John, por más que se le llame Jones, es Jones Wallace. ¿Pero qué es el de origen inglés él? ¿Él es inglés? Esa es una de las interpretaciones posibles de la deformación de su apellido. ¿Recibe financiamiento de Sí, Inglaterra? eso está comprobado. ¿De dónde? Hay estructura, bueno, esto ha sido publicado, esto ya es público, no estoy diciendo nada novedoso. Algunas ONG inglesas han aportado, pero lo fundamental acá, más allá de las organizaciones de este tipo internacionales, es la relación y la vinculación en su momento con la FARC, hoy con Venezuela. Y quiero que los argentinos entendamos una cosa. Antes de opinar hay que leer. Yo les pido que leamos el informe Nisman, una de las causales de su muerte, sobre la penetración de Irán y la expansión de Irán en América Latina. Ahí queda claro que los grupos de trabajo de Irán, de la inteligencia iraní y de Mohsen Rabbani a través de la gestión religiosa, apuntaba a generar y a encuadrar dentro de su política a grupos de diversa naturaleza, incluidos estos grupos supuestamente aborígenes, tendientes a generar un estado de cuestionamiento de la legitimidad de los gobiernos democráticos. Yo no soy del PRO,
Yo soy peronista, pero lo que no, puedo estar de acuerdo o no con políticas de este gobierno. Pero cuando intencionalmente se intenta decir que no es un gobierno legítimo, que es una dictadura, que reprime, ahí estamos entrando en otro problema. Porque cuando se deslegitima lo que es legítimo y democrático, se está buscando la justificación de la violencia. Porque la violencia solo se justifica cuando se lucha contra una violencia. Pero usted dice que la RAM, además de tener apoyo de sectores anarquistas o apoyo político de izquierda, ¿tiene apoyo político también del kirchnerismo? Bueno, es muy claro. En esta especie de grupo de diálogo que se ha armado estos días, si uno observa quienes estaban presentes, había muchos más dirigentes del kirchnerismo que mapuches. Esto está claro, está en los diarios, lo podemos leer sistemáticamente. Pino, ¿cómo lo ve usted esto? Bueno, yo tengo una mirada, por supuesto, distinta de la que acabamos de escuchar. Y acá se está silenciando algo que es gravísimo, ¿eh? ¿Cómo se puede justificar que se baje a balazos a este grupo que estaba ocupando? Esto me parece gravísimo. Acá tuvimos un Ferreira, pero esto es mucho más grave. Esto es más grave que lo de Maldonado, ¿eh? ¿Van a desalojar a balazos la ocupación del espacio público de la 9 de julio? ¿O la Plaza Congreso? ¿O si se ocupa una fábrica por la irresolución del conflicto social? ¿Cómo es este asunto? ¿O vamos a plantear resolver el conflicto social en serio, asumiéndolo el gobierno y las instituciones que son necesarias a través del diálogo y la paz? La muerte de este muchacho sucede horas después de haber ido al campamento que estaba en las tierras del Mascardi, el obispo de Bariloche, no cualquiera, el obispo de Bariloche, funcionarios de parques nacionales y integrantes de la Asociación de Derechos Humanos, alguna de estas organizaciones. Y estaba pactado que esto se resolvía en negociación. En diálogo. Entonces, la idea de la... Mira, Marcelo, los que hemos sufrido persecución, amenazas de muerte y agresiones violentas, yo tengo la memoria de los últimos 60 años de la vida política nacional, ¿eh? Acá se demonizó siempre a los grupos opositores, ¿eh? Existía un grupo insurreccional, pero era el pretexto para que se levantara las Fuerzas Armadas o reprimir al conjunto de la población. Hemos vivido tragedias espantosas, ¿eh? Yo era un terrorista ideológico, ¿eh? A mí me persiguieron para matarme en la época de la dictadura. Entonces, conocemos esta historia, hay que ser más cuidadosos. El beneficio de la duda, el Estado y las fuerzas de seguridad que tienen el monopolio de la fuerza, este es un disparate. Sinceramente, yo estoy seriamente preocupado que el asesinato, lo digo bien, ¿eh? El asesinato que nadie cuestiona, ni el gobierno, por la balacera. ¿Cuál es el armamento que denunciaba esta muchacha Bullrich? Y tenían una lanza, tenían un cuchillo, tenían honda, tenía boleadora y había ametralladora abajo. Bueno, usted habrá escuchado, como nosotros, cuál fue el argumento del gobierno, que los atacaron con balas de fuego y yo que por eso... Para mí, ese relato forma parte de la mentira, porque no tienen una sola prueba, ¿eh? Ninguna prueba. ¿Qué es lo que dijo Bullrich de eso? Y bueno, se habrán llevado las armas, cuando fuimos no estaban las armas. La verdad, atención, no hacerle juego al relato. De todas maneras, de ninguna forma se puede aceptar que el gobierno utilice el monopolio de la fuerza para desalojar el espacio público o el que sea a balazos, ¿eh? Pino, ¿y a la RAM qué se le dice? ¿Qué le diría a usted? No, mire, la RAM está cuestionada por las dos más poderosas organizaciones de comunidades mapuches. Una es la Confederación Mapuche Neuquina, nuclea más de 60 y tantas comunidades mapuches. La otra es las organizaciones mapuches de Río Negro, que son más de 140 y tantas. En total, casi 210 comunidades mapuches. Todas ellas han tomado declaraciones de sus dirigentes
una distancia bien notoria de las acciones de la LARAM. Pero parece que tiene más fuerza, visto de afuera, por supuesto, parece que tiene más fuerza la RAM que las otras organizaciones que son más lo que tienen que hacer, muchachos, lo que acá sería muy interesante haberlo tenido algunos de los dirigentes como Jorge Nahuel, algunos de estas confederaciones, para que ellos lo dijeran. Yo no soy portavoz de ellos, pero levantamos el teléfono, ¿qué es lo que está pasando? Y sabemos, incluso hay muchos de ellos le transfieren a la RAM ser funcionales a políticas de inteligencia que necesitan crear este tipo de conflictos. Porque acá se está demonizando a la comunidad mapuche. Eso es gravísimo. La verdad, hemos escuchado cosas atroces, de muchos comunicadores y periodistas. Es lamentable. ¿Por qué no demonizamos a las otras comunidades? Las otras... Argentina es... ¿Usted piensa que tiene que ver con la riqueza que hay en la zona? Pero... Marcelo, estas tierras son muy ricas. Las tierras que fueron arrinconadas, los mapuches fueron arrinconados en la precordillera, en el desierto precordillerano. Después se descubrió que era muy rico en gas, en petróleo, en minerales, en oro. Y en el norte se descubrió que liquidando los bosques del norte se podía sembrar porotos, soja y todo. Entonces, cambió, miren, muchachos. En el año 94 la Constitución Nacional, reforma de Santa Fe, acuerdo de reparación histórica entre todos los grandes líderes políticos de la época. Raúl Alfonsín de los primeros. Yo fui vicepresidente de la Comisión de Nuevos Derechos en la reforma constitucional. Uno de esos artículos... Artículo 75, inciso 17, el de los derechos de los pueblos aborígenes, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y el derecho a la posesión y propiedad de las tierras comunitarias. Pero desde el año 94, mínimos los títulos de propiedad. Es más, lo que sucedió fue que empezaron a venderle las tierras que tradicionalmente ocupaban. Lejos de ser usurpadores, se las vendieron y empezaron los desalojos, porque venía el propietario que de buena fe había comprado. Pedía el desalojo y en el 2006, 12 años después, hubo que sacar una ley, la 26.160, para impedir los desalojos. Ahora, segunda barbaridad, nadie ha dicho nada, que hace un mes y medio, el Congreso Nacional, por unanimidad, votó la prórroga de la ley que impide los desalojos. ¿Qué fue lo que sucedió en Mascardi? Le hicieron pito catalán a la ley. Bien. Gracias, Pino. Muchas gracias. Gracias, Toma, muchas gracias. Bueno, tema polémico. Escúchame, tenemos bomba hoy. Sí, hoy no está Marina, pero tenemos bomba, ¿no? 3 minutos para las 11, así que pausa rápido. Bien. Y si estás preocupado por el bolsillo, por la inflación, por el salario, por la jubilación, por la marcha de economía, en instantes, Juan Carlos de Pablo. Juan Carlos de Pablo, en A Dos Voces. Vamos a hablar con él de la situación, cómo la está viendo, ¿viste? Porque Marco Peña la ve bárbara. Sí. Pero desde afuera, ¿cómo se ve? Uno de los grandes economistas de la Argentina. Ya está acá. Yo empecé trabajando con él, hacía años que no lo veía, así que ya está acá. Y cada vez está más joven. Está igual que cuando empezamos en Radio Continental. Breve pausa, ahí está Juan Carlos de Pablo. Breve pausa, la bomba y hablamos de la economía en instantes. Ahí viene, Edgardo. Ahí viene. Bastante puntual, Y viste, no está Marina, eso, la culpa Marina, pobre Marina se va a enloquecer, nos va a decir de todo, que hoy somos muy puntuales. Bueno, pelea en la cumbre, cortocircuito en la cumbre. Con los gobernadores, bueno, porque ¿qué es lo que pasa? Tiene que ver con la RAM, con lo que charlamos recién. Vos viste, Marcos Peña dijo hay que cumplir lo que las disposiciones del juez. Pino Solana está en una posición que dice acá hay violencia por parte del Estado. Y Miguel Ángel Toma dice son todos delincuentes. Bueno, a ver, va a haber una cumbre la próxima semana con los gobernadores, con el gobernador de Neuquén, Gutiérrez, con Río Negro, Beretilnec y con Chubut, Arcioni. Están los tres preocupados. ¿Y qué pasa? Esta historia ya la vivimos. Los gobernadores le piden al gobierno nacional que mande las fuerzas de seguridad para sacar
a los que ocupan tierra. Sí, correcto. Y del gobierno nacional le dicen, no, momentito, esta historia, mirá, la vimos ya con el gobierno de Cristina Kirchner. Le dicen, si ocupan tierras provinciales, tiene que ser la policía, las fuerzas de seguridad de las provincias las encargadas de sacar, de cumplir las disposiciones. Si hay la ocupación, por ejemplo, de un parque nacional que es territorio federal, como ocurrió, que fue la prefectura, donde hubo este muerto de la RAM, dice, ahí interviene el gobierno nacional. Dice, vamos a coordinar todo con los gobernadores, pero los gobernadores no se pueden, dice, poner detrás del gobierno nacional. O sea, a ver, se van a tirar a ver quién es el responsable de la historia, ¿no? O sea, acá se viene una pelea. Porque cuando toma la medida un juez, ¿qué es? Si es provincia, bueno, es lo que marca la ley. Si es provincia... Pero por ahora los gobernadores dicen... Y los gobernadores dicen, nosotros con las fuerzas provinciales no podemos, necesitamos la ayuda nacional. Lo que pasa es que si vos mandás a tu fuerza y hay lamentablemente algún incidente, el responsable sos vos del incidente. Entonces, acá de quieren sacar la responsabilidad. Exacto. Esto pasó en el sur, con Cristina Kirchner en el sur del país. ¿Te acordás del conflicto de Santa Cruz? Donde estaba la gendarmería, donde decían a todos, bueno, que sean los gobernadores. Bueno, van a tratar de hacer un acuerdo, el famoso protocolo anti-RAM. Bueno, se va a reunir el ministro de Interior, Frigerio, Garabano, Marcos Peña, que estuvo acá, y Bullrich con estos 3 gobernadores. Vamos a ver lo que sale. Yo señor, no señor. Más o menos. Hacete cargo vos, ¿no? Esa va a ser la cosa. Bueno, estamos con Juan Carlos de Pablo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Todo perfecto. Vélez Arfiel ha ganado 3-0, así que estamos bueno. encantados. Yo en el fútbol no puedo hablar esta semana. Diga que está todo perfecto, que dice que estamos todo bien. Además le digo algo, me traje lectura por si la conversación se pone aburrida. Sí. Esperemos que no. Por favor, muéstrenlo. El nuevo... Con ayuda de la cámara. Nuevo libro, ¿no? Sí, y las chicas de Sudamericana me dijeron que por favor aclare que esto hasta el viernes o lunes no está en las librerías. Digo, porque va a generar un tumulto tan grande. No, mañana van todos. No, pero gases lacrimógenos, se va a parar Vida el y obra tránsito. de los ganadores del Nobel de Economía. Así es. Muy bien. 79 personas hasta ahora. Nobelnomics. Entre los cuales no estoy yo. No está. Una ningún injusticia. argentino. Ningún argentino. Ningún latinoamericano, ningún japonés. Pero somos todos ministros de Economía en la Argentina. Todos. Y porque si no, no sobrevivís. ¿Esto qué significa? ¿Nadie sabe nada de economía de la Argentina? No, como eso no. Acuérdense que el premio Nobel es un premio a aportes a la teoría, no a la política económica. ¿Se acuerdan cuando le dieron el premio Nobel de la Paz a Yunus? Sí. La gente dice, ¿por qué no le dieron el premio Nobel de Economía? Yo mandé una carta a la Nación que dice, no, porque este muchacho no descubrió ningún principio, los aplicó todos. Por eso le dieron el premio Nobel de la Paz merecido. Quizás no pueden dar un premio Nobel al aguante, ¿no? De tantos ministros de Economía que nos hicieron la vida imposible. Bueno, somos sobrevivientes de alguna manera. Sí. Cuando viene un extranjero y habla con tu tía o con un tachero o cosas por el estilo, se asombra, pero lo que pasa es que para sobrevivir acá tenés que saber más macro que en otros países, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé en Continental que estaba Juan Carlos de Pablo. Te va a salir. Seguí. Siempre decíamos, que finalice. Es muy didáctico, así que voy derecho al grano. ¿Estamos bien o estamos mal? Esa es una pregunta demasiado simple, así que yo te la voy a cambiar por otra cosa. Sí. ¿Dónde hay que mirar desde el punto de vista profesional, digamos, el centro de la cuestión? Sí. Hay que poner en el centro de la cuestión. En el centro de la cuestión el tema gasto público, ingresos fiscales, déficit y endeudamiento. ¿Por qué? Porque la típica cuestión de que si no la arreglás chocas. Hay otras cuestiones donde no te da lo mismo, pero no te vas a morir. ¿Qué quiero decir? Supónganse, en base a lo que estábamos discutiendo hace un rato, que no sale nada de la reforma laboral. Nada. Vos podés decir, esto va a complicar la generación de empleo. Tenés razón. Pero decir que Argentina no es viable es poesía. Entonces, estamos delante de uno de estos casos donde lo que importa son los conocimientos específicos. La grandilocuencia no sirve para nada. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? No, decime exactamente en qué va a consistir. Y la verdad no lo sabemos. Fíjate en la reforma fiscal donde hay una propuesta del Poder Ejecutivo, después negocian con los gobernadores, después negocian con él. Yo creo que es lo que queda. Y lo mismo en el plano laboral. En cambio, el tema de déficit y deuda lo tenés que atacar. Ahora, a mí me gusta decir, este no es un problema del presidente de la Nación, y lo miramos todo de afuera. Ni siquiera es de Cambiemos o es un problema de los argentinos. Los argentinos tenemos varios episodios de crisis de deuda terminaron mal. Mamemos esto. ¿Se puede repetir la historia? Obviamente, sí. Digamos, si hace todo lo posible para repetirla, el resultado va a ser igual. No me importa si antes estaban los que habían estudiado en la Universidad X y ahora Y o Z o lo que sea.
Entonces uno tiene que entender el funcionamiento. Ahora, desde ese punto de vista, piensen, y la gente que nos está escuchando, piensen qué te lleva a tomar decisiones drásticas. La percepción de que si no las tomás, algo serio te va a pasar. Va a estar peor. Entonces, yo la impresión que tengo de afuera, no estoy en la cocina, yo la impresión que tengo es que los miembros del Poder Ejecutivo, los gobernadores, los legisladores, no están suficientemente asustados con el tema fiscal. Y entonces negocian de esta manera. Pero hay que estar asustado, porque ahora me asustás vos a mí. Pero no para suicidarte, para decir, che, tenemos un problema y vamos a hacer algo proporcional al problema que tenemos. Pero vos dijiste, a ver, no sé si es correcto, que el tema del déficit y el tema de la deuda es como una bomba de tiempo. Estoy diciendo que así como vamos, chocamos. Y consecuentemente algo tenés que hacer. Si yo no fuera economista, ni vos fuera economista, decimos corte y hablamos de otra cosa. Como somos economistas, tenemos que decir, bueno, sígalo. Sí. Y acá tenemos que decir, ¿estás seguro que no puedo tocar nada del gasto público? ¿Estás seguro? El anterior gobierno dice que nombró 2 millones de empleados. ¿Estás seguro que no puedo rajar a nadie? En materia de tarifas, la tarifa de transporte, sabemos que desde el punto de vista regional tiene una concentración. El ejemplo que tengo, discúlpenme, la sube, acá. ¿sí? Los porteños, nos recorremos toda la ciudad de Buenos Aires en 6.50. Nuestros hermanos, los de Córdoba, pagan 15 pesos. ¿Estás seguro que no puedes elevar esto? O el tren o cosa por el estilo. Bueno, poner y dice, no, ¿sabes, Juan Carlitos? No podemos. No podemos rajar a nadie, no podemos esto, no podemos... Ah, fenómeno. Entonces hagamos un argumento de congruencia. No me vengas ahora con que no tenemos problema de sustentabilidad, vamos a bajar la tasa de inflación y no sé cuántas maravillas más, porque no es así. Es imposible así bajar la tasa de inflación. Pero escúchame, está haciendo todo lo posible, dado las cuestiones fiscales. ¿Cómo a raíz de eso tenés que aumentar la cantidad de dinero, la tasa del EVAC? Está todo relacionado. Y el tema del dólar. Y tener los datos de comercio, digamos, de comercio exterior. Los primeros 10 meses de este año vos tuviste un déficit de 6.200 millones de dólares, que es un número muy alto para la Argentina. Acordate vos que la cuenta de servicio es tradicionalmente deficitaria. De modo que agarro la cuenta de mercadería deficitaria, la de servicio deficitaria, va a salir un número, no sé, 20.000 millones de dólares. Gracias. ¿Con qué lo financia? Esto no es teoría económica, esto es contabilidad. ¿Con qué financias un déficit de cuenta corriente? O te seguís endeudando o bajás la reserva. Por definición, la reserva, una vez que llegan a cero, se termina. Te seguís endeudando. Nuestros amigos del sistema financiero, esto no es nada personal, son así. ¿Qué querés? Los tipos dicen, no, metele, Juan Carlitos, dale que va, sí, te felicitan, dale. Siga, y un día siga, baja la cartera. Y tenemos episodios. Un día te bajan la cortina. Y todo esto lo estoy pensando independientemente de si el gordito de Corea del Norte se termina peleando con el gordito de la oficina oval y encima tenemos un problema. Es decir, partamos de la base que el mundo no va a pasar nada encima no tiene meteorito, porque no los preciso para estar preocupado. Pero tengo que saber que si yo tengo un esquema basado en el endeudamiento, estoy a merced de cualquier meteorito. Entonces lo que digo, no es para suicidar, no es para decir, tomemos el torno por las astas, pero los argentinos. Ahora, mi tía que me está escuchando dice, pero yo qué tengo que ver. El laburante paga impuestos, paga menos, paga más. Edgardo, estoy de acuerdo. Lo que te quiero decir es, yo lo que quiero ver es que los gobernantes, los que están, digamos así, asesorando, los que están oponiendo, que yo cuánto, por favor, no disimulemos. Ojalá yo esté exagerando. Yo se lo digo siempre, cuando hablo con otros colegas, hablo con funcionarios, digo, equivocado no estoy. Pero puedo estar exagerando. No me importa nada. Ojalá la historia me diga, Juan Carlito, todos los temores que tenía, infundados. Gracias. Mi problema es al revés. Que digamos, no, fíjate que no ando... Pero Durán Barba dice, no hablemos de problemas porque eso trae mala onda y la gente se deprime. No me calienta nada lo que dice Durán Barba, porque desde el punto de vista del contenido no tiene nada que ver. El libro de Durán Barba, entre paréntesis, es un libro muy bueno. Siempre le digo a la gente que si le tiene bronca, hay gente que tiene problema de piel de Durán Barba, sí. Tire la tapa y léalo porque es interesante. Ahora, Durán Barba, ¿qué es lo que dice? Yo te aumento la probabilidad de ganar la elección. Yo gobernar no sé nada. Entonces hay que decirle, muy bien, ganaste. Bueno, en 2019 Cambiemos te va a contratar otra vez, obviamente porque viene invicto. En el medio, déjanos gobernar. El problema es si hoy quienes tienen que diseñar una política económica, quien tiene responsabilidad máxima ejecutiva, cosas por el estilo, dicen, momentito, a ver, y entonces están pensando,
Bueno, en Durán Barba, o en Bonelli, o en vos, o en esto, o en, ¿entendés? O en el último, digo, porque estamos sonados. Entonces, acá de lo que se trata es de tomar conciencia de la intensidad que tiene el problema. Ahora, Juan Carlos, te quería preguntar, el gobierno firmó hace 2 jueves atrás este acuerdo con los gobernadores. Sí. Y dijeron, pacto histórico. Sí. ¿Es histórico? Pues sí, ¿Cambia algo? ¿Cambia algo, digamos, con este acuerdo? Mi querido amigo, los políticos hablan así, acá y en cualquier lugar del mundo. Entonces, vos lo que tenés que hacer es complementar esto que se dice, pacto histórico, por aquello cuánto. De la misma manera que el que rechaza la reforma laboral dice, nos quieren matar a todos. ¿Qué quieren matar a todos? Y el que está a favor dice, sin esto no podemos vivir. Esto es poesía. Nos encanta el melodrama, la grandilocuencia y cosas por el estilo. Yo estoy hablando de cosas concretas. Primero, ¿en qué consiste ese pacto? Yo agarro la propuesta del Poder Ejecutivo. Primera pregunta que vos hacés. El conjunto del sector privado al Estado, ¿cuánto le va a dar? ¿Más, menos o igual? Respuesta, más. Igual. Igual. Póngame igual. Digamos. Depende a quién. Pero pone... No, el total. Sí. El total Bien. va a caer 0,3 del PBI. Nadie sabe lo que es el PBI, 0,3. Igual. ¿Qué nos está diciendo el cuerpo político a cada uno de nosotros? ¿Vos querés vivir acá en la Argentina? Sí, jódete. Te vamos a pasar una factura que tiene que ver con los gastos públicos, con esto, con lo etcétera. Lo vamos a ver si lo podemos sacar de manera mejor. Y ahí viene toda la técnica impositiva, donde tampoco tenemos que exagerar. Pero uno puede entender desde el punto de vista técnico que no es lo mismo el impuesto inmobiliario que el impuesto a los ingresos brutos, etcétera. Pero lo que te está diciendo es el total de lo que te voy a sacar es igual que antes. Y todavía no pasó por el Congreso. Pregunta. ¿Usted se imagina un gobernador o un senador, un diputado o un senador diciendo, che, no puede ser, bajemos estos gastos, así aliviamos la carga impositiva? No. Últimamente estoy citando mucho a Giovanni Sartori, que es un analista político, falleció hace poquito, en un libro muy interesante. Él contrastaba la gloriosa Revolución Inglesa de 1688, que consagró un principio que dice lo siguiente, dice, no taxation without representation. Quiere decir, los únicos que tienen que legislar los impuestos son los que pagan los impuestos. Los legisladores modernos son los representantes de los beneficiarios del gasto público, no de los contribuyentes impositivos. Entonces, los gobernadores, los diputados, los senadores, cosas por el estilo, van a sumar. Y si van a hacer eliminaciones, digamos, se saca una alícuota, cosa por el estilo, del lado del gasto, no sé, miramos todos al cielo. Ahora, habrás escuchado a Macri, el gobierno nacional, que dicen, vamos a reducir los empleos públicos, vamos a jubilar al que se pueda jubilar, vamos a limitar las expectativas salariales para achicar el gasto público. Vidal hoy anuncia una reducción de empleo público también y de gasto para tratar de ahorrarse unos 3.000 millones. ¿A vos es suficiente esto? Vamos, primero. Porque vos te acordás que de entrada dijiste, primero lo quiero chica. ver. Lo quiero ver. Segundo, quiero ver los números. Cuando vos mirás, hay grandes números y pequeños números. Yo no tengo ningún problema. La gente me dice, hay que terminar con la corrupción. Fenómeno. Hay que terminar con la corrupción. Ahora, ¿estás seguro de terminar con la corrupción vas a tener maravillas? Te pongo un ejemplo más clarito. Grabar la renta financiera, ¿viste? Que Sí. queda fenómeno. 3,90 pesos. Y está mal hecho. Escúchame. Tu tía va a poner un plazo fijo. ¿Cuánto le dan hoy? 18%. Con tasa de inflación de 24%. Pongamos. Sí. Y le querés cobrar un impuesto. Segundo, la tasa de interés de la LEVAC por algo es la que es. La tasa de interés del título público por algo es el que es dado que está exento. Vos decís, ahora vas a pagar impuestos, te va a pedir otra tasa. Una engaña pichanga. Entonces queda fenómeno. Vuelvo otra vez la importancia de los conocimientos específicos. Por favor, me traen cosas que son proporcionales desde el punto de vista de los ingresos y desde el punto de vista Pero cuando vos digamos, de los hablas gastos. de conocimientos específicos, ¿es decir que hay funcionarios que no los tienen? Puede que ¿O los no tengan, tienen puede el que no los suficiente puede que los tengan, puede que no los tengan, pero quiero ver en función, digamos, de las propuestas o de los de resultados. resultados, digamos? Primero de la propuesta y después, digamos así, de los resultados. Vos mirás la propuesta en materia de reforma impositiva y vos vamos despacito, dale, vamos despacito. El gradualismo. Yo no tengo ningún problema con ¿No te gusta el gradualismo? Porque yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema con el gradualismo, excepto que la naturaleza del problema que tenga que resolver me lo permita o no. ¿Qué quiero decir? Vos llegás ahora a tu casa y en tu casa está la bañadera
desbordando porque se rompió la canilla. Y yo vengo y te digo gradualismo. Así que tomate 3 años para... ¿Vos qué decís? Déjame de bromar, ¿o no? Sí. Entonces mira, mis colegas, los que hacen los números fiscales con mucho más detalle que yo, te dicen, vos sumás déficit de nación, provincia, municipalidades, cuasi fiscal, te dicen 7% del PBI. 8, 6, 7, gracias. Eso son unos 50.000 millones de dólares. En términos absolutos no importa. 7% del PBI es como si vos vas al médico, el tipo te toma la temperatura y te dice 41 grados 5. No 37,1, 41 grados 5. ¿Sí? Joven, usted está en problema. Esto es lo que quiero decir. Lo que quiero decir, vos hablas con cualquier economista profesional que hace los números, te dice, tenemos problemas fiscales serios, serios. Y consiguientemente, nadie se chupa el dedo. Entonces, con el correr del tiempo, vos tenés el tiempo jugando en contra. Y yo insisto, este es un tema que por supuesto lo tiene que tener muy claro el Poder Ejecutivo, pero también en las conversaciones que tiene con gobernadores, intendentes, sectores o lo que sea. Ahora, el gobierno dice, bueno, recibí un déficit enorme de Cristina. Sí. Y eso no lo puedo, es un poco de la tesis de gradualismo, no lo puedo ajustar rápido porque se arma un lío social terrible. Ahora estamos peor que con Cristina. No tengo ningún problema. Ponele que me dice no puedo hacer nada. Fenómeno. No me vengas ahora que la tasa de inflación del año que viene es 10%. Si yo soy un dirigente sindical y a mí un funcionario me dice, para afectar las expectativas, acepte por favor un aumento salarial del 10%, le digo, me estás cargando. ¿Cuánto va a ser? Y de hecho, no tengo cómo saberlo, y de hecho, María Eugenia Vidal estuvo muy inteligente cuando comienzo, no me acuerdo si de este año o del año anterior, a los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, que le aceptaron todos, menos los docentes, les dijo 18% o index con cláusula gatillo. Sí. ¿Y qué dijo la gente? Indexación. Gracias, y funcionó. Trácate. Si para 2018 vos me decís 10% con cláusula gatillo, yo digo, fenómeno, cláusula gatillo. Nadie hoy está pensando que la tasa de inflación del año que viene, digamos así, es 10%. ¿Por qué? Por congruencia con el resto de la política económica. Entonces lo que digo es, señores, no podemos tener un pedazo de la política económica que juega esto, otro pedazo, otro pedazo, otro pedazo. O sea, pareciera que la política monetaria es de dura, o ortodoxa, no sé qué nombre, o estricta, y la fiscal expansiva. Depende de lo que estás viendo, porque en términos agregados no es así, y en términos de tasa de interés hace lo que puede. Lo que pasa que, otra vez, tenemos la historia en contra. Te subo la tasa, cada vez te exijo más, te subo la tasa, hasta que llega un momento que a ninguna tasa me quedo. Claro. ¿Cuántas de estas hemos vivido en los últimos 30, 40 años? 3 o 4 por lo menos. Ahora, ¿y por qué los argentinos repetimos? A ver, porque para algo así pasó con Martínez de O, algo así pasó con Cavallo, algo así pasó el final de Cristina también. ¿Por qué repetimos? Por eso el punto cuál es. Dejemos todo eso para los historiadores y los sociólogos. Hagamos Claro, pero ¿por qué repetimos de error? Porque sí, no es que pasó hace 100 años esto, pasó hace poco. Déjalo para los historiadores, déjalo para los sociólogos. Acá, lo que tenemos que hacer es que tal vez sea diferente. Para que sea diferente hay que trabajar. Porque si no trabajas, no es diferente. No importa dónde estudiar, ¿entendés? No, porque ahora estamos al mundo, nos quieren. ¿Qué me importa que nos quieran? El presidente de la Nación va, lo felicita, va a todos los Sí, pero después te pone la cosa no para sirve para nada eso, ¿entendés? Puede ser psicológico, pero desde el punto de vista real, uno tiene que decir, momentito, ¿de qué estamos hablando? Pero ¿por qué nadie dice entonces la verdad? Porque vos no creas historia, pero nadie dice la verdad con cuanto a la inflación. Todos los presupuestos que hemos escuchado de todos los gobiernos son mentirosos, los que presentan el Congreso. Porque hay una pauta inflacionaria que no se cumple. ¿Para adelante, decís vos? Sí. Sí, para adelante, pero para atrás pasó lo mismo. Del 83 ahora todo te decía una pauta inflacionaria. 2 minutos para... Hacemos una cosa, hacemos una breve pausa, brevísima. ¿Y seguimos hablando? No tengo alternativa, sí que sí. Juan Carlos de Pablo, en A Dos Voces. En instante volvemos. Bueno, ya estamos con Juan Carlos de Pablo. No le sabe. Te quedan 5 años. Juan Carlos de Pablo. Acá tenemos el libro Nobelonomics, la vida y obra de los ganadores del Nobel de Economía. Y la pregunta que había quedado pendiente era, cada vez que hay un presupuesto, mira con Marcelo, hace como 20 años estamos trabajando, cada vez que hay un presupuesto y viene la pauta inflacionaria, yo le digo, yo hago política, no economía, le digo, Marcelo, esto no se puede cumplir. ¿Por qué ponen pautas inflacionarias que no se puede cumplir? En 1964, en la UCA, Finanzas Públicas, me la dio un gran hombre, Cayetano Lisiardo. ¿Sabe lo que me metió en la sangre? Esta idea.
El presupuesto es una autorización de gastos y un pronóstico de ingresos. Así que la diferencia no se sabe lo que es. Brillante. Sí, un diputado puede autorizar tanto bomberos, tanta... Lo que no puede decir es, crezcase tanto la recaudación. ¿Qué hacen entonces? Entonces, no hay nada más difícil que un muchacho o una chica que está en Hacienda y tiene que decir, para el año que viene, tasa de inflación, tasa de interés, tasa de salario público, PBI real, tipo de cambio. Entonces, bueno. Ahora, la técnica es así. Te subestimo la tasa de inflación, de modo que recaudo por encima de lo esperado y con el plus lo asigno como se me canta. Viejo tema. Y del lado de los gastos, en el caso de los K, prorrogo la ley de emergencia económica, cuando ya no tenía ningún sentido, de modo que podía rearmar todas las pautas de gasto como se me calentaba. Moraleja. Los libros siguen diciendo que el presupuesto es la ley fundamental de la nación. Y yo siempre digo, si yo soy diputado, levanto la mano y digo, no me haga perder tiempo, porque después, digamos, lo cambias. Acá tomamos un tema básico, que es la siguiente. No sabemos. Cuando uno dice los pronósticos, no sabemos. Yo digo, no hago la apología de la ignorancia. Pero a mí no me jorran con las planillas Excel y particularmente con los pronósticos con decimales. ¿Vos viste cómo son, no? 3,7. Y yo le digo, ¿el 7? ¿Dónde sacás el 7? 28,1 o cosas por el estilo. Entonces, vos no podés inventar. Claro que uno dice, bueno, si fuéramos más previsible, mejor. Chocolate por la noticia. Pero no podés inventar la previsibilidad. Entonces, de hecho, en los presupuestos públicos ponen esto y después mueven a Piacere. Por eso pone la cláusula gatillo para los salarios. Pero es que eso lo hace... ¿Eso no va a generarle una nueva indexación en la Argentina? Cuando no tenés un plan, no tenés más remedio que hacer eso. ¿Cuál es el beneficio de la indexación? Que no tenés que estar cada momento discutiendo. ¿Cuál es el costo? Que no podés corregirlo por ese relativo. Vos no podés indexar toda una economía teniendo que mover todavía las tarifas. Porque, ojo, en materia de tarifa todavía tenés que subir por encima de la inflación algo en energía y sobre todo en transporte. Si vos indexás toda la economía, no lo puedes hacer desde el punto de vista técnico. Juan Carlos, ayer se conoció déficit comercial de la industria, 35.000 millones de dólares. Recién vos hiciste mención, en creo, total 6.000 millones. 6.000 millones. Sí. El dólar está planchadísimo. Sí. No te voy a decir cuánto sale el dólar, porque vas a decir que no pronosticás, pero va a seguir planchado con este esquema. Digamos, mientras tengas este esquema, sí. Moraleja, flor de problema, flor de problema. ¿Y eso a quién afecta, el dólar planchado? Escúchame, cualquier tipo que hoy está exportando se agarra la cabeza. Cualquier tipo que está... ¿Al campo también lo afecta? Cada vez más, compitiendo con importaciones, se agarra la cabeza. El ejemplo intuitivo que tengo, vos hoy vas a cenar a Nueva York y te sale lo mismo que en Buenos Aires. Ahora, si vos cenando en Nueva York te sale igual que en Buenos Aires, no podés decir somos unos genios, hemos llegado... No, tenemos que decir algo no anda, muchachos. Pero devaluás y armás un despelote barro con el laburante. Porque no hay unilateralidad. En la política, vos podés no tener un ministro de Economía. Estados Unidos no tiene ministro de Economía. Así que el presidente de la Nación dijo, Juan Carlito, yo estoy muy cómodo así. 6 ministros, fenómeno. Lo que no podés hacer es cortar en pedacitos la política económica. Vos tenés que juntar los pedacitos. La unilateralidad en materia de mover el tipo de cambio es Fábrega, cuando lo pasó, ¿te acordás? De 6 a 8, ¡tac! Y se fue a precios. Porque tiene que ser parte de un esquema donde vos decís, primero, ¿qué voy a hacer con el tema? Gasto, déficit, endeudamiento, que yo cuánto. Y desde ese punto de vista, lo que voy a hacer la oferta de dólares, que viene no por exportaciones, sino por endeudamiento, que sabemos que es, como siempre se dice, pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, en el mientras tanto, que es lo que vos estás pidiendo, toda la producción que compite con importaciones, toda la producción exportable, está teniendo serios problemas, no problemas, serios problemas. Y se explica en términos de lo que ve. Ahora, pero no se escucha, digamos, a través públicamente quejas. ¿Por qué? Porque, bueno, Macri ganó, mejor no nos quejemos. Pues es parte del estilo argentino. El punto cuál es, que eso no cambia la realidad. Y esto lo tiene que saber el funcionario. El funcionario es el tipo que dice, si yo fuera funcionario, quédense tranquilos, no que soy funcionario. Cada vez que me aplauden, digo, apláudeme la mitad y présteme más barato. Claro. ¿Entendés? Eso es fundamental. Entonces, de repente privadamente le van diciendo cosas, no sé, digamos, pero digo, y yo insisto también en la importancia de los conocimientos específicos. Empresarios que le digan, en materia laboral, ¿qué es lo que molesta, qué es lo que no molesta? O en materia de lo que vos quieras. Conocimientos específicos. La grandilocuencia no sirve para nada. Te hago una última. El gobierno tiene una pauta de inflación del 10. Sí. Algunos hablan de que va a ser 16, no sé.
Pero las tarifas aumentan al 48% el gas y los impuestos. O sea, el impuesto de la provincia de María Eugenia Vidal aumentó el impuesto inmobiliario el 50%. Son dos cosas. Ahí no hay Vamos al tema de las tarifas. Pero digamos, parece que... Vamos al tema de las tarifas. Si yo hiciera un gráfico, acá el tiempo, acá las tarifas, de la salida de la convertibilidad, dónde estaban y dónde siguen estando, vos te vas a encontrar con que, por supuesto, los reajustes fueron diferentes, porque avanzaron más en materia de energía, menos en materia de transporte, etc. Un mínimo de comunicación que vos le tenés que pedir al gobierno, ¿me puede hacer ese cuadrito? ¿Cuánto estaba pagando usted por determinada cantidad de energía en la década del 90? A menos que me diga, no, éramos ricos y ahora somos pobres. No va. No es así. Lo mismo el tema, digamos, de los impuestos. Porque acá, el mensaje que los políticos nos mandan es, ¿sabes qué? No puedo tocar el gasto. Y si no puedo tocar el gasto, vivir acá es caro. Es como si vos vivís en una casa de departamento y entonces yo te paso la factura. Y en la factura vos tenés la luz del ascensor, que la usás, pero después tenés cancha de esto, el otro, amenities, no sé cuántas cosas, que vos no usás. No, ¿sabe qué? Usted vive acá, así que, ¡paf!, joderse. Y eso es lo que nos están pasando a los contribuyentes impositivos. Y yo digo, ¿dónde estamos representados los contribuyentes impositivos en la mesa? ¿Entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores o en el Congreso? En ningún lado. Juan Carlos, gracias. Bueno, acá está el libro, entonces ya puedo ir a la librería. No, el viernes. Y lo reserva. No mañana, pasado mañana. Lo reserva, como el libro de Harry Potter va a ser. La historia de los Nobel. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Bueno, nos estamos yendo. Antes vamos a hablar de la fiesta inolvidable, ¿viste? Sí, Carrió armó una fiesta. Tiró la casa por la ventana. Había que pagar, ¿no? Sí, hizo además todo un show. Ahí estamos viendo, mirá. A Macri no lo invité, dijo. Sí. En un momento se fue a fumar, después volvió y parece vino. La presidenta, la reina. ¿Viste? Mira, todos alrededor de ella. Ahí está. Estaba Juliana, dice, fui a Olivos y le invité a Juliana, no a Macri. Sí. Y ahí estaba Joaquín Morales Solá, que fue le dieron galardonado. Premio. Ahí está, Carrió, mira, parece una star de Hollywood. Mira, ahí cuando la habíamos hablando, ¿sabes lo que dijo? Hola, soy Lilita. Me he bañado, me he maquillado, me voy a sacar fotos con todos. Si se pone aburrido, corto ya y está. No, ese parece una fiesta para Tino y Gargamusa esta, ¿eh? Y después volvió a hablar de, viste que cada tanto habla de la muerte, ¿no? Sí. Capaz que me muero este año, dijo. Pero el velorio va a ser un éxito. Sí, lo dice siempre, sí. La verdad que nadie quiere estar afuera, radicales, todo. Es la gran figura política, sacó el 50% Mirá, de los votos. ahí está, de Andrés. Lo cargó un poco a Santilli. Sí. Dijo, ahí está el rey de la noche. Sí. Pero ahora dejó de serlo. Sí, a Mayorana, a la actual esposa, le tiró elogio. Dice, es lo que es gracias a vos. Así es. No quiero saber lo que puedo estar opinando Nancy Paz. Bueno, no metamos en ese... No, pero bueno. Sos malo, Bueno, y le dieron un premio a Joaquín Morales Solá y a Negri. Sí, Negri estaba ahí sentado, el radical estaba en esa mesa. Bueno, no está Marina, brindamos nosotros dos, Marcelo. Bien, hoy fuimos puntuales. La culpa tiene Marina. Marina, ¿viste? Al que no está se le echa la culpa. Bueno, Marcelo. Felicitaciones, Edgar. Está todo bien. Clasificaron para la final. Está todo bien. Nos vamos, como siempre, nuestro compromiso con vos.